¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguiremos con nuestras actividades diarias de Aprendo en Casa. El título de hoy es ¿Cómo son los reportajes? En esta semana has desarrollado actividades que te han invitado a reflexionar respecto al origen de las manifestaciones culturales y cómo han contribuido a la diversidad cultural de nuestro país. Para ello, pudiste investigar el origen de las danzas en varias fuentes y cómo estas manifestaciones culturales se relacionan con la historia de nuestra patria. También pudiste reflexionar sobre las razones que tenemos para celebrar el aniversario de la independencia, qué significa celebrar el aniversario patrio y cómo debemos celebrarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con los reportajes? Quizás en alguna fuente que has investigado has podido ver reportajes y ahora vamos a conocer un poco más sobre ellos. Por eso nuestra meta de hoy es leer un reportaje para identificar su estructura y sus características. Y vamos a analizar los diferentes formatos que pueden ser escritos, visuales y audiovisuales en que se pueden elaborar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy, chicos? Leer, ¿verdad? ¿Qué vamos a leer? Un reportaje. ¿Para qué vamos a leer? Para conocer qué, su estructura y sus características. Y además también vamos a conocer y analizar los diferentes formatos que podemos encontrar. Empecemos. Recuerda que las manifestaciones culturales se hacen presentes en tu familia, localidad, región y país. Cuando celebras, por ejemplo, un acontecimiento importante como el aniversario patrio, muchas veces estos acontecimientos culturales son transmitidos por diversos medios, como la radio y la televisión, para que la ciudadanía lo pueda conocer y apreciar. También, chicos, sabemos que en la televisión el 28 de julio pasa lo que es el desfile, ¿no? Muy bien. Nosotros en nuestra comunidad, los que hemos tenido la oportunidad, hemos podido ver el desfile que se hace acá, ¿verdad? Por los niños de los colegios, pero también está el desfile donde vemos todos a la Fuerza Aérea, a los policías, a los tanques, ¿no? Que realizan ese desfile por el aniversario de nuestra patria. Ahora, los reportajes son como las noticias, pero mucho más amplias, es decir, desarrollan temas de interés de toda la sociedad y no solo narran los hechos, sino que investigan en fuentes confiables que les dan respaldo y profundizan desde una posición crítica, para luego ser difundidos en toda la población. Entonces me quiere decir que los reportajes son parecidos a las noticias, pero la noticia es más corta, ¿verdad? Y los reportajes son más amplios, perfecto. Miren, acá tenemos dos ejemplos de reportajes. Cuando nosotros vemos una noticia, muy bien, es corta, ¿no? Nos hablan sobre un tema, sí, determinado, pero no es tan extensa porque no hay mayor información o mayor investigación. En cambio, en un reportaje vas a encontrar muchas posiciones e investigaciones. Por eso es amplio. Ahora, un ejemplo sencillo para distinguir una noticia de un reportaje está en cuán amplio es el titular. Eso nos quiere decir que el título. A ver, por ejemplo, tenemos acá noticia y reportaje. Vamos a comparar dos títulos. Dice, las playas, lugares concurridos y contaminados. Y por acá dice, las playas, lugares contaminados y espacios que atentan contra nuestra salud. ¿Qué hacer? Entonces acá sí se cumple, ¿verdad? Que el titular del reportaje es más amplio que el de la noticia. Chicos, ambos, la noticia y reportaje, pertenecen a los textos periodísticos. Pero la diferencia, como vemos acá, y vamos a seguir conociendo diferencias, uno, que el título es más amplio que la noticia. A ver,
Acá hay otro ejemplo, 2 títulos, dice. El título de la noticia, hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Muy bien. Reportaje, hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. ¿Algo para celebrar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ven que en este reportaje los títulos tienen como preguntas, ¿no? Que vamos a tener que analizar para poder conocer. Muy bien, chicos. Por ejemplo, acá, la noticia dice, el gobierno declara el estado de alarma durante 15 días. Ya tenemos una noticia, pero por acá tenemos un reportaje que dice, trastornos de la conducta y alimentarias, opiniones y expectativas sobre estrategias de prevención y tratamiento desde la perspectiva de diferentes actores sociales. ¡Wow! Es súper largo, ¿verdad? Esa es una gran diferencia entre una noticia y un reportaje. Los títulos. Muy bien. Para iniciar la actividad, hagamos el ejercicio de recordar. ¿Qué vamos a recordar? Seguramente has leído reportajes en periódicos o revistas. ¿Los has visto en la televisión o lo has escuchado en la radio? ¿Recuerdas cómo son? ¿Para qué crees que sirven? ¿Para qué los han realizado? Yo sé que ustedes habrán visto, pero les voy a dar un ejemplo de lo que yo he visto y estoy segura que sus papás también, o quizás ustedes también lo habrán visto. Por ejemplo, en los últimos meses, ¿qué hemos visto en las noticias? Muy bien, noticias sobre el COVID-19, ¿verdad? En los periódicos también. Pero un día yo vi en la televisión, vi un reportaje. ¿Y cómo sé que era un reportaje? Porque ese reportaje duró 1 hora, chicos. Fue extenso más que la noticia. Y me dice ahí, ¿recuerdas cómo son? Son extensos. ¿Para qué crees que sirven? ¿Para qué crees que sirven en los reportajes que hemos visto o hemos leído? Muy bien, para informarnos, ¿no? Para saber qué estaba pasando y qué está pasando sobre el coronavirus. En ese reportaje que vi, me daban a conocer dónde se había originado, por qué se había originado, cómo se llama la familia del COVID-19, qué es lo que está ocasionando, cuáles son los malestares que se sienten, cuáles son las consecuencias que puede tener esta situación del COVID-19, cómo debemos protegernos, etcétera, etcétera. En cada narración que nos daban a conocer en ese reportaje, nos daban diferentes tipos de vistas, porque nos hablaba un médico, nos hablaba diferentes personas, donde nos daban diferentes tipos de opiniones para poder entender mejor sobre el COVID-19. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿para qué los han realizado? ¿Para qué habrán realizado el reportaje del COVID-19? Como ya les dije, uno era para informarnos, ¿verdad? Y para saber qué es lo que está aconteciendo, no solo en Perú, ¿verdad? Sino en todo el mundo. Dice acá, son muy amplios, importantes y toda la información gira en torno a un tema. Si en ese reportaje yo estaba viendo sobre el COVID-19, podría dar noticias, perdón, podría dar dentro de ese reportaje sobre situaciones de los animales, su hábitat. No, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver, no está relacionado al tema. Y como dice acá, gira en torno a un tema. Y ese tema era el COVID-19, ¿verdad? Y también son muy amplios, como ya les he dicho, importantes. ¿Son importantes? Claro, porque es un tema social que se ve en todo el mundo y que está causando lamentablemente la muerte de muchas personas. Seguimos. Para profundizar en los reportajes, hoy leerás uno y lo vas a analizar. Y este reportaje tiene como título 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol. Leyendo el título, ¿de qué tratará este reportaje, chicos? Está muy sencillo, ¿verdad? Muy bien, sobre el consumo de alcohol. Y si me dice 3 de cada 5 escolares,
Eso me quiere decir que son bastantes los que consumen alcohol y también que son menores de edad, ¿verdad? Porque si eres un escolar, estás en el colegio y aún eres menor de edad. Este tema es muy interesante. A ver, vamos a ver el texto. Este es el texto. Bueno, todavía hasta ahí no lo vamos a leer. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero, antes de leerlo? Hay que ver qué nos llama la atención, qué es lo que podemos observar a simple vista. Bueno, yo lo primero que estoy observando, lo más llamativo que veo ahora, es el título, ¿verdad? Es el título. Dice, 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol. ¿Ven? Es lo más grande, ¿no? De ahí, ¿qué es lo que puedo observar? Las imágenes, ¿no? Es lo que me llama la atención. De ahí puedo ver que acá en verdecito me dice Publimetro Actualidad. Bueno, si yo he visto periódicos o he leído periódicos, sé que el Publimetro es un periódico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, pero esto parece una noticia. ¿Cómo sé que es un reportaje? ¿Qué más nos...? Miren lo que dice acá. Análisis. El alcohol afecta la memoria. Acá hay un psiquiatra que está opinando sobre este tema. Y por acá me dice otros peligros. La encuesta de Ipsos Apoyo revela que... por acá hay encuestas también. Hay encuestas, hay información, hay un análisis, ¿no? Entonces, esta información es muy completa como para hacer una noticia, porque recordemos que las noticias son cortas y los reportajes son más amplios, ¿no? Muy bien, ¿qué más es lo que podemos observar? Ya, y por acá vemos como una pequeña entrada, ¿no? Dice, muchos lo hacen por curiosidad y porque consideran que no es nada malo. Según revela encuesta de Ipsos Apoyo, el 61% de ellos ha tomado licor en presencia de sus padres. Miren, ve, este caso es muy importante, ¿no? De conocer tanto las familias. ¿Qué más es lo que podemos observar, chicos? A ver, eso es casi lo que podemos ver, ¿verdad? Y acá dice 1, actualidad. ¿Qué más? Por acá hay una página web que dice www.publimetro.p. Eso me quiere decir entonces que este reportaje lo puedo tener en físico, ¿no? Cuando compro un periódico, o también lo puedo encontrar de manera digital, ¿no? Eso estamos utilizando la tecnología. Aparte, acá abajito nos dice miércoles 10 de octubre del 2012. También nos dan una fecha. Quizás acá no podemos leer porque está muy chiquitito, pero no se preocupen que yo les voy a mandar más amplio para que lo puedan ver. Y acá también nos dice quién es el editor, quién lo escribió, etcétera. Muy bien. Eso es lo que hemos podido conocer un poquito, lo que hemos podido ver sin leer aún. Seguimos. Luego de identificar cómo se presenta la información en el texto, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Por dónde iniciaste el recorrido de observación del texto? ¿Por qué? Bueno, en mi caso, ¿por dónde yo inicié el recorrido para observar el texto? Desde el título. ¿Por qué? Porque el título son las letras más grandes que he visto y es lo que más me ha llamado la atención, ¿verdad? Es lo que primero mis ojos vieron. ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Por qué crees eso? Yo creo que este reportaje no está dirigido a una sola familia, perdón, a una sola persona, porque como hemos leído en el título, nos dice que sobre los estudiantes, sobre los escolares que están ingiriendo alcohol, ¿no? Y ese es un tema importante para todas las personas, para los padres de familia, ¿verdad? Que tienen en este momento hijos en etapa escolar. Esa es mi opinión. A ver, ¿qué más? ¿Cómo está organizada la información? Por lo que he visto, la información está ordenada, ¿verdad? Y están separadas. En una parte nos está dando a conocer las encuestas que se han dado,
por otra parte, un aporte, un análisis que está dando un psiquiatra, y del cuerpo de este reportaje, veo que todo está ordenado y es entendible. Esas son mis opiniones acerca de la pregunta. Mire lo que nos dice el niño. Como te habrás dado cuenta, son textos muy ordenados y esquemáticos. Tienen un titular amplio que marca el inicio de la lectura. Entonces estas tres preguntas están muy sencillas. Sigamos. Ahora, si estás listo, lista para leer el texto, para que comprendas mejor el texto, sigue las siguientes recomendaciones. Ahora que vas a leer el texto, te recomiendo esto para que lo puedas entender mucho mejor. Cuando leemos, debemos tener presentes tres datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico. ¿Y cuáles serán esos tres datos importantes? Primer dato, nombre del periódico y el autor del texto. Muy fácil es el nombre del periódico. ¿Cuál era, chicos? Publimetro. Perfecto. ¿Y el autor? Abajito decía el autor y yo se los voy a mandar para que ustedes lo puedan leer mejor. Fecha de publicación. ¿Recuerdan que en la parte de arriba, a la mano derecha, estaba la fecha? Bueno, en este momento me acuerdo que era en el 2012, ¿no? Pero ahí está completa la fecha, día y mes. Tema. ¿De qué tratará este reportaje? ¡Ay, qué sencillo! Se va a tratar de, muy bien chicos, de los escolares, ¿no? Que ingieren alcohol. Y estamos viendo como estadísticas que son 3 de cada 5 escolares. Perfecto. Muy bien, hasta ahora vamos comprendiendo el reportaje leído. Hasta aquí ya has tenido que leer el reportaje para que puedas conocer de qué se trata este reportaje y cuáles han sido las investigaciones, encuestas, entrevistas que se ha dado en el reportaje. Acá tenemos una pequeña conversación. A ver, ¿qué nos querrán decir? ¿Y cuáles son los elementos que conforman la estructura de los reportajes? Muy buena pregunta, porque esa era en la meta nos dice, ¿no? Conocer la estructura de los reportajes. ¿Y qué le dirá la niña? Los elementos de un reportaje son 5. Muy bien. ¿Y cuáles son? El titular, la entrada y el cuerpo, fuente y cierre. Esas son las 5 partes que tiene el reportaje. Muy bien. A ver, vamos a conocer un poquito más. Expliquemos de qué trata cada elemento. El titular. ¿De qué nos hablará el titular? Titular, entrada, cuerpo, fuente y cierre. Ahí están las 5 elementos que conforman la estructura de un reportaje. Vamos a conocer un poco más sobre el titular. Es el título más grande que te dice de qué tratará el reportaje. Qué sencillo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dirá la entrada? Es como un resumen de lo que tratará el reportaje, con la intención de atraer al lector. Va debajo del titular con otro tipo, tamaño y color de letra. Recuerden que abajo del titular habían como 2 líneas, si no me equivoco, 2 o 3 líneas que estaban en letras pequeñas, bueno, no tan pequeñas como el cuerpo, pero nos decía más o menos de qué también se iba a tratar el texto, ¿verdad? El reportaje. Muy bien, chicos. Es como dice ahí, un pequeño resumen. El cuerpo es extenso, el contenido, donde aparte de describir los hechos, se analizan situaciones. Se da a conocer las causas y consecuencias del tema en base a fuentes. Además, se añade imágenes, no te olvides. Recuerden también, como hemos estado hablando, estas fuentes donde sacan la información para analizarlas deben ser confiables, ¿verdad? Muy bien. Vemos las fuentes, a ver. Es fuente,
la fuente, perdón, acá dice, la fuente debe ser confiable, ya que con ello se respalda toda la información. Y el cierre, algunos reportajes finalizan proporcionando conclusiones de lo investigado, otros dejando abierta algunas interrogantes o ideas que cuestiona para que el lector saque sus propias conclusiones. Entonces, el reportaje puede acabar, como dice muy bien ahí, en conclusiones, ¿verdad? De lo que tú has podido entender. Pero en otras ocasiones terminará con preguntas, ¿no? Ya vamos a conocer un poquito más de eso. En los reportajes que hemos leído, ¿en qué habrá acabado? ¿En conclusiones o en interrogantes? ¿Qué será? Muy bien, sigamos. Ahora vas a completar el cuadro con la información que obtuviste del reportaje. Recuerda que debes leer el reportaje para poder contestar las preguntas y completar este cuadro. Yo les voy a ayudar con algunos recuadros. A ver, dice, titular. ¿Tiene titular? ¿Sí o no? Muy bien, sí tiene titular. Y si me dice acá ejemplo, ¿qué voy a poner? Muy bien, pondré el título. 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol. Perfecto. Ahora, me voy a la 3. ¿Qué dice? Descripción detallada de datos o hechos. Para yo haber hecho este ejemplo, tengo que haber leído. ¿Tiene datos o hechos? Sí, tiene, muy bien. Y tiene muchos, Pero yo he rescatado uno de ellos. ¿Qué es? De los 12.588 alumnos de primero a quinto de secundaria encuestados en el mes de agosto, el 62% dijo haber tomado, aunque el 30% solo lo probó y ya no lo consume actualmente. Muy bien. De esa información, chicos, hay muchas que ustedes han podido colocar. Seguimos. A ver, entrevistas. Esta información también he tenido que leerlo para poder completarlo. Y sí, sí tiene entrevistas. ¿Y a quién entrevistaron? Por ejemplo, se entrevistó a Mónica Salazar, directora ejecutiva de la ONG, donde nos habla cómo la familia juega un papel importante en esta situación. ¿Qué más he podido hacer? Gráficos estadísticos. En la información que he visto y a simple vista no he podido ver gráficos estadísticos. Hay estadísticas sí, pero no gráficos. Entonces, en ejemplo, no colocaré nada. Y ahora a ti te toca colocar sobre la entrada causas y consecuencias, encuestas, imágenes, datos de la fuente, chicos. Muy bien. Seguimos. Muy bien, ahora responderemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿Quién es el autor del reportaje? ¿Cuál es su propósito? ¿A quiénes estará dirigido este texto? Qué sencillo. ¿Qué información del texto te llama mucho la atención? ¿Por qué? Acá seguro voy a encontrar muchas respuestas diferentes, porque acá te dice, ¿qué información del texto te llama mucho la atención? ¿Qué es lo que para ti es lo más importante? ¿Y crees que el tema es de gran importancia? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta con algunos datos del texto que te sean significativos. Esta respuesta que voy a dar, estoy segura que todos van a decir que este tema sí es importante porque, y acá es donde van a sacar alguna información del texto para que pueda tener un mejor respaldo la respuesta. Ten en cuenta que un reportaje escrito, radial, televisivo o digital tiene la misma estructura. Lo único que lo diferencia es el soporte técnico. De hecho, el reportaje escrito es el más antiguo, el que ha marcado la pauta de formato y nivel de contenido
para ser utilizado en otros soportes periodísticos. Y es verdad, chicos, porque en escrito hemos visto, ¿verdad?, los diferentes tipos de periódicos. Radial, seguro también muchos hemos escuchado RPP Noticias, ¿no?, que nos informa. También televisión, ¿no?, que hemos visto que dan noticias y también dan reportajes. O de manera digital, que lo podemos encontrar en la web. Muy bien. Las respuestas a las preguntas anteriores te han permitido identificar algunas características de estos textos. Además, es probable que te hayas dado cuenta de que son textos muy amplios, pero de narración sencilla, porque están dirigidos al público en general. Ah, muy bien. Estos textos que parece muy complicado porque son muy amplios, no lo son, chicos, son sencillas y como muy bien dicen acá, son sencillas porque va dirigido a todo el público. Se espera que los reportajes sean objetivos y que las fuentes sean variadas para un análisis sincero del tema o problema analizado. Esto nos quiere decir que cuando se hace un reportaje no solo se saca de una fuente, sino de varias fuentes para poder ahí encontrar quizás alguna similitud o alguna diferencia entre diferentes opiniones o diferentes análisis o investigaciones. Es importante leer, escuchar y ver otros medios para que tú como ciudadana informado o ciudadano informado construyas tus propias conclusiones. Tú vas a sacar información de varias investigaciones y tú mismo tendrás que armar, como dice ahí, tus propias conclusiones con todo lo que has leído, has escuchado y has investigado. Además, los reportajes surgen en el periodismo escrito como una amplia necesidad de profundizar en las noticias de trascendencia nacional o mundial. Sin embargo, con el tiempo han desarrollado una clasificación. Hasta ahí un momentito. Dice, los reportajes surgen en el periodismo escrito como una necesidad de profundizar en noticias de trascendencia nacional o mundial, como el coronavirus, ¿no?, que salieron muchas noticias y a la vez muchos reportajes sobre ello para saber, ¿no? Dice acá, vamos a profundizar más sobre lo que está aconteciendo en todo el mundo. Esta clasificación de los reportajes tenemos reportajes científicos y tecnológicos, de investigación, explicativos y autobiográficos, entre otros. Chicos, esta es una serie de reportajes, ¿no?, que han sido clasificados. Muy bien, seguimos. Ahora vas a compartir con tu familia de lo que hemos trabajado el día de hoy. Cuéntales acerca sobre los reportajes y qué has conocido de ellos, qué has conocido de sus elementos, ¿no? ¿Cómo es su estructura? ¿Qué medios nos pueden dar a conocer los reportajes? ¿Cuáles son esos medios? Puede ser escrito, radial, televisivo o por la web. También cuéntales sobre sus características, que no es igual que una noticia, sino que una característica es que son más amplios, ¿no? Muy bien, y que su título también es más extenso. Muy bien, a ver, pregúntales a tu familia si han leído, escuchado o visto reportajes en periódicos, radio, televisión o en un soporte digital. Pídeles que te comenten al respecto de lo que ellos han visto o escuchado. Coméntales que en las actividades de la siguiente semana vas a escribir tú un reportaje. Por eso el día de hoy tienes que conocer ya bien cómo es un reportaje para que en la siguiente actividad puedas escribir uno. Además, le vas a hacer estas preguntas a tu familia. Invítalos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué les gusta más de nuestras actividades culturales por fiestas patrias? ¿Por qué? ¿Cómo creen que viviremos el presente año esta celebración tan importante? ¿Qué manifestación cultural que la familia practica se debería considerar para el reportaje? ¿Por qué? Por ejemplo, en mi familia, ¿qué les gusta más de nuestras actividades culturales?
En mi familia, por ejemplo, todos los años nos vamos ¿a dónde? Yo sé que también ustedes muchos han visto, quizás por la TV. Muy bien, al desfile, ¿verdad? A la parada militar que se da todos los años y podemos ver un despliegue de, ajá, muy bien, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, de los tanques, de los caballos también, y hasta de los perritos también, ¿verdad? Que salen ahí desfilando. Otra cosa también que mi familia hace, que aparte de que nos gusta mucho hacer esto, es colocar la bandera, ¿no? Colocar la bandera en la casa. Vemos que todos los años se coloca una bandera, un escudo en la casa, ¿no? Muy bien. ¿Cómo creen que viviremos el presente año esta celebración tan importante? Como sabemos, chicos, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque las cosas han cambiado y tampoco no va a haber desfile porque como vemos, siempre hay aglomeración de gente. ¿Qué manifestaciones culturales que la familia practica se debería considerar para el reportaje? ¿Y por qué? Si yo hiciera un reportaje, podría considerar sobre lo que mi familia hace, por ejemplo, sobre la parada militar que ya les he mencionado, sobre las ferias gastronómicas, porque cuando nosotros salimos vemos una feria gastronómica también por la Plaza de Armas, donde venden ceviche, pachamanca, ¿no? Y cómo lo van preparando. Otra cosa, otra manifestación cultural que hace mi familia, otra tradición o costumbre que ya está muy adherida a nuestra familia, es que vemos también en las mañanas lo que es la misa, ¿no? La misa que se da a las 8 de la mañana, por ejemplo, mi papá nos hace ver eso, siempre cuando es en fiestas patrias. Y algunas personas, por ejemplo, en fiestas patrias también, ¿qué es lo que hacen? Se van de viaje, ¿no? Aprovechando el feriado. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido todo sobre la estructura y el conocimiento sobre un reportaje. Y nos vemos hasta la próxima.